La evaluación educativa. No se puede entender la existencia humana y la necesaria lucha por hacerla mejor sin esperanza y sin sueños. La esperanza es una necesidad del ser. Las instituciones y procesos que no se evalúan, se devalúan. Corren el riesgo de deteriorarse, entrar en crisis y perecer. Los procesos educativos deben ser procesos de acompañamiento, en los que la evaluación se convierte en parte inherente de un estilo de vida. ¿Qué implica acompañar a descubrir? El uso apropiado de herramientas evaluativas permite comprender el presente, reconstruyendo con máxima fidelidad nuestro pasado. La evaluación es a las personas y organizaciones como la respiración es a la vida. La evaluación juega un papel primordial en el crecimiento personal y organizacional, porque permite extraer desde adentro el valor de las cosas, de los acontecimientos, de las personas, utilizando la reflexión crítica y propositiva. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Se escucha con frecuencia, pues la evaluación continúa siendo un mundo privativo del maestro, en el que es necesario el análisis de la organización social de la escuela, la estructura y funcionamiento del poder, la concepción y operatividad de la justicia, la concepción del aprendizaje y el conocimiento, la teoría y práctica de valores, el trabajo en equipo y la solución de conflictos. El poder de la evaluación continúa siendo el mundo privativo del docente. Allí, el docente es el único protagonista. Por él se inicia y en él termina todo cuanto acontece en el proceso de aprendizaje, y la evaluación tiene como única finalidad lo que piensa y dice el docente. De pronto se ha escuchado estas expresiones: los exámenes son para repetir lo que copias. Apúntale al 7 y estás hecho. Al profesor no le interesa si aprendiste o no aprendiste. O estudio a lo bestia y me va mal, y sin estudiar nada me va bien. Prácticamente es un misterio. Existen entonces mecanismos de contrapoder frente a los mecanismos de evaluación instituidos incorrectamente. Los docentes crean poder con sistemas de evaluación basados en el memorismo, que no fomenta el desarrollo personal, profesional y social de los estudiantes. Los estudiantes desarrollan formas de oposición a estos efectos, como resultado previsible de que toda acción genera una reacción, como una ley de la física, ineludible. Estrategias de supervivencia académica han sido desarrolladas como mecanismos de defensa. Existe una lucha de ingenios en donde los estudiantes y docentes desarrollan mecanismos y preparan recursos para evitar los utilizados por su contrario. Por ejemplo, todo el mundo hizo trampa y si no, nos cargábamos del semestre. O no hay más remedio, si no copio, no paso. Si no hay nota,
no estudio. La nota es una forma de premio o castigo para el estudiante. Existe una negación de hacer tal o cual actividad si es que no hay una nota, sin pensar en su propio desarrollo personal. No se incentiva el aprendizaje que induce al desarrollo integral de las personas, a fin de que tengan una satisfacción plena. Si uno no hiciera evaluaciones, ¿no estudiarían? Son invitados al escenario de la evaluación incluso Dios y los santos. Cuando no se tienen los recursos adecuados o no se ha estudiado lo suficiente, el estudiante pretende recurrir a Dios y a los santos de su devoción. Y dicen, cuando no estudio, tengo dos opciones, copiar o rezar mucho. Y exclaman, Diosito, ayúdame en el examen. Aparece también la suerte. Hay estudiantes que dependen de la suerte y no del estudio a conciencia. La conciencia está eclipsada. Estoy de suerte. Tomó la lección solo a los de la otra fila. O preguntó justo lo que me repasé un ratito antes. Y no faltaban los padrinos. Una forma de corrupción utilizada por los estudiantes es la búsqueda de padrinos o palancas. Estas provienen de padres, amigos, dirigentes estudiantiles y se orientan a la compra de notas con regalos, favores o adhesiones políticas. Coquetearásle al viejo si quieres pasar el semestre, se escucha por algún pasillo. O si sale conmigo, tiene asegurado el semestre, señorita. Aparecen entonces prácticas de resistencia conflictiva. Cuando las anteriores no dan resultado, se ocasionan conflictos. Se trata de descalificar a los docentes con argumentos como que el docente no motiva al aprendizaje, solo recita contenidos, o que el docente no tiene un comportamiento ético, haciendo acusaciones de comportamientos rayadas en la falta de ética, basados en falsedades en muchas de las ocasiones. Es necesario atravesar el túnel. Se visualiza una luz al final del túnel. Entonces es menester adoptar la metanoia, un cambio de enfoque. Significa el desplazamiento mental o cambio de enfoque justamente. Es un cambio fundamental de una perspectiva a otra. Es imperativo eliminar el concepto de evaluación clásico que tenemos en nuestra mente para fomentar una evaluación potenciadora que promueva el aprendizaje, que piense más en cómo potenciar al elemento humano, a nuestros estudiantes. La evaluación significa valorar, apreciar algo. Permite establecer la importancia de una cosa o un asunto. ¿Para qué? Para mejorar. Es imprescindible eliminar la manera de pensar tradicional con respecto a la evaluación para poderla comprender y aplicar de la manera correcta. Para evitar las prácticas de resistencia o formas de oposición del estudiante,
La evaluación se la debe concebir de la manera correcta. Así, con respecto a la evaluación educativa tradicional, es imprescindible un cambio de enfoque o de perspectiva. Por lo tanto, hay que experimentar la metanoia en carne propia. Evaluar consiste en valorar, en extraer el valor del objeto de evaluación, sea este tangible o intangible, sea una persona, sea el proceso o sea el recurso. La evaluación se la debe hacer con un espíritu positivo. Para evitar las prácticas de resistencia o formas de oposición del estudiante, la evaluación se la debe concebir de la manera correcta. Por lo tanto, hay que experimentar la metanoia. La evaluación no es un acto puntual, es un proceso. La evaluación consiste en extraer el valor desde adentro. Lo repetimos reiteradamente. La evaluación se la debe hacer desde todos los ángulos, ejes y perspectivas y con todos los involucrados en este proceso. La razón de ser de la evaluación es el mejoramiento continuo del proceso y de todos los involucrados. Y ahora, el buscador. Toda la vida nos pasamos buscando experiencias que nos satisfagan y nos convertimos en buscadores. Cuenta la historia que un hombre, un cierto día, emprendió un largo viaje rumbo a la ciudad de Camir, donde él no sabía lo que le aguardaba a su llegada. Mientras se acercaba más y más a dicha ciudad, vio a lo lejos una enorme puerta de bronce, y detrás de la misma se ocultaban numerosas bellezas naturales que las describió como un paraíso. Después de quedarse maravillado con tanta hermosura, empezó a notar que en el piso habían ciertas piedritas, las cuales tenía grabado en mármol el nombre, la fecha y la hora exacta de la muerte de un individuo. Él pensó y se llenó de mucha tristeza, ya que todas las inscripciones al parecer eran de niños, porque decían, por ejemplo, Juan Pedro Montalbán, 8 años, 10 meses, 15 días. Poco después le preguntó al sepulturero, quien le aclaró la situación, haciéndole ver que no se trataba de niños, sino de una vieja tradición de aquel pueblo, donde los padres les obsequiaban a sus hijos, al cumplir los 15 años, una libreta, donde anotaban desde esa fecha los momentos de felicidad con fecha exacta, y cuando las personas morían, los enterraban con dicha libreta, sacando la cuenta de todos los momentos de felicidad, de los momentos más significativos que habían tenido. La evaluación educativa tiene que ver con personas, como todo el proceso educativo. Persona es aquel ser que continúa construyéndose a sí mismo dentro de su historia personal. Es la obra de su libertad, de sus opciones, es la obra de sus decisiones.
Al reflexionar en torno a esta temática, manifestamos que los docentes desde su rol podemos propiciar momentos significativos en los estudiantes, es decir, momentos en los que sus acciones y reacciones tengan significado propio y positivo. De esa manera, tenemos la opción de tener cierto nivel de impacto en sus vidas. Los contenidos o instrucciones impartidas deben ser continuamente evaluadas a fin de que sean aplicables a situaciones reales. Del mismo modo que las sugerencias, guías o consejos que emitimos a fin de que ayuden a la formación de seres humanos. Desde una actitud indiferente, que por cierto es la equivocada, los docentes también podemos pasar desapercibidos, gastando el tiempo que nos ha sido dado para tal o cual cátedra en una u otra hora de clase. Tiempo que no es nuestro, ni de los estudiantes, sino del Ser Supremo que nos permite la existencia. En lo relativo al tiempo y a los demás recursos que nos han sido facilitados para el ejercicio de la docencia, no somos sino sus administradores. Y el reto es ser buenos administradores, responsables, sensibles y activos, con vocación de docentes para el cumplimiento efectivo de la misión que nos ha sido encomendada. El tiempo es un recurso no renovable, lo sabemos. Nadie puede almacenarlo. Tampoco alguien puede bañarse 2 veces en la misma agua de un río. Nada es permanente, excepto el cambio, lo manifestó Heráclito 500 años antes de Cristo, y sus palabras tienen vigencia. Por tanto, dado que la evaluación se desarrolla en la inexorable línea del tiempo, está sujeta a una dinámica constante y está en las manos del docente llevarla a cabo con efectividad, dentro de su cabal ejercicio. Finalmente, concluimos, ante el contenido de estas diapositivas, que es importante conocer, es necesario comprender y solamente nos beneficiaremos si logramos su aplicación efectiva. Les deseo éxitos. Vamos adelante.